Han pasado muchas cosas importantes el día de hoy, entre ellas se ha presentado una suerte de ampliación del petitorio y pretensiones de la demanda de contienda de competencia o proceso competencial, un documento enviado desde el Congreso al Tribunal Constitucional que incorpora dentro de una demanda inicial, o dentro, mejor dicho, de una contienda de competencia, que es el nombre legal correcto, también una consulta sobre el artículo 117 de la Constitución, este que está bajo análisis de los juristas más importantes del país y que en su momento tendrá que resolver también el Congreso, que tiene que ver directamente con la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación. Para hablar de ese tema está el presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Hernando Guerra García. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Gracias, Mabel. Buenas noches. ¿Qué es exactamente lo que le está pidiendo el Congreso al Tribunal Constitucional? El Congreso, el presidente del Congreso ha solicitado un permiso al Pleno para poder iniciar una demanda competencial, que es preguntarle al Tribunal Constitucional si es que puede decidir sobre lo que la fiscal de la Nación ha pedido. En esta demanda competencial, el Tribunal Constitucional puede decir sí, pueden ustedes seguir, o puede decir no, ustedes no pueden interpretar e ir más allá del artículo 117. Sin embargo, Mabela, yo lo que creo es que si nos centramos solamente en el 117 y en esta demanda competencial, y si lo que ha dicho la fiscal se puede aplicar o no, estamos perdiendo el norte. El norte es que aquí hay una incapacidad moral del presidente. No tenemos que buscar más allá, no tenemos que hacer más interpretaciones. Lo que tenemos es que pedir de una vez los votos para que los congresistas digan frente a la historia y a los ciudadanos si están o no blindando a un presidente que nos está demostrando que es inmoral. Bueno, eso depende de los votos y todo ¿Sí? indica que si bien es cierto el número de congresistas a favor de una vacancia presidencial ha crecido, todavía no se llega a los 87. Pero también lo que ha hecho la fiscal es abrir, digamos, una nueva etapa que va a suponer un esfuerzo del Congreso de la República y seguramente también del Tribunal Constitucional para hacer probablemente algún tipo de modificación o de interpretación de ciertos artículos de la Constitución. Por ejemplo, el famoso 117, que es el que utiliza precisamente el gobierno y además los congresistas que están del lado del gobierno para decir, ojo, la fiscal puede pretender todo lo que quiera, es más, puede tener razón con los indicios que ha acumulado, pero el presidente no puede ser acusado hasta el término de su mandato. Entonces, ahí hay un artículo que interpretar, que analizar. Marianela Ledesma, el doctor Blume, otros juristas, cada uno ha expresado su posición, pero el Congreso tiene en sus manos la decisión. Sí, y ahora el Tribunal Constitucional tendrá que expresarse, ¿no? De esa manera, y yo creo que el camino es un camino más largo, más dificultoso, y creo, por eso insisto, creo que no debemos desviar la atención del camino de la vacancia, que yo creo cada vez más cercano. También, ojo, está el camino de la suspensión, que es un camino también posible, con menos votos y basándose también en lo que dice la Constitución. Y está finalmente este camino que es el de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ahora se le está consultando al TC, que lo hace un camino, digamos, más largo y con más discusión, ¿no? Claro, claro. Ahora, siempre hay el riesgo de que se interprete, digamos, el Congreso tiene que cuidar muchísimo lo que haga, porque se puede interpretar como, caramba, el Congreso pretende imponer un sistema parlamentario en el país. Entonces, lo que hay que hacer es estar siempre dentro del marco constitucional. Me imagino que de ahí el envío de este documento, que va dentro de otro que se envió primero para ver si el Poder Judicial podía o no impedir o interferir en la elección del defensor del pueblo. Así lo entiendo. Es una ampliación de la solicitud que se ha formulado al TC, ¿correcto? Así es. Se le pide al Congreso que se le dé autorización al presidente para que inicie esta demanda. Era por el tema del defensor del pueblo. Recordemos que fue obstaculizada por una decisión judicial. Entonces se dice, bueno, vamos a utilizar esta misma autorización para preguntarle
al Tribunal Constitucional si si este es el camino. Pero repito, porque, a ver, Mávila, las soluciones a las crisis no son legales. Las soluciones a las crisis siempre serán políticas. Y las soluciones políticas pasan por tomar decisión. Y yo lo que quiero llamar la atención es que si nos estamos concentrando en que si el 117 se aplica o no, estamos sacando nuestra atención de quienes deben ser los responsables y a los que la prensa, la ciudadanía, debemos preguntarles a partir de hoy, todos los días, Sí, si van a pero estar por la vacancia o no. estamos discutiendo estos temas a propósito de un documento enviado por la Sí, Fiscalía. ok. Y se ha adelantado además la presentación de la moción de vacancia a propósito del documento enviado al Congreso por la Fiscalía. Entonces es la Fiscalía la que ha gatillado con los elementos que ha reunido en este voluminoso Ha gatillado expediente de denuncia, ha gatillado la posibilidad que usted está planteando Ha gatillado de ir uno por de una los vacancia caminos, por incapacidad ¿no? moral. Claro. Digamos que hay tres caminos y los tres caminos pueden irse recorriendo a la vez y no necesariamente se oponen y los tres caminos son constitucionales. El camino de la acusación que el Congreso tiene que tomar, ahora pedirle interpretación al Tribunal Constitucional, es un camino, como digo, un poco más largo, con más discusión. 3 meses es lo que tomarías, más Yo o creo, menos. yo Es creo. lo que ha dicho el Y doctor Quiroga. donde primero hay un pase, ¿no es cierto? Si la subcomisión vota a favor o no. ¿Y Lue- cree que votará a favor o no? Yo veo ¿Cómo yo veo la analiza votación esa bien posibilidad? dividida, pero creo que ahora ya hay miembros de la subcomisión que comienzan a expresar su posición de que o se equivocaron, o que están arrepentidos, o que ahora sí es el momento y antes era no. A mí me parece en buena hora que reflexionen así y que cambien. Pero ese no quita el camino de la vacancia, que es un camino en realidad más diáfano, más claro y más rápido. Y tampoco, por eso repito, no quita el camino de la suspensión, que es otra de las posibilidades. Las tres son salidas constitucionales, no son salidas hechas y diseñadas para sacar al presidente, no son salidas express, no están diseñadas a la medida del presidente de la República, ni para perseguirlo. No son Nadie- salidas con nombre propio. No son Nadie- medidas que se vayan a aplicar por un encono político en contra de Pedro Claro, lo que Castillo quiero a decir- partir de, digamos, gozar de una mayoría de votos que no tenga en el fondo un sustento constitucional, que ese Así es es. el riesgo mayor. Nadie puso a Pedro Castillo a hacer las cosas que hizo. Él las hizo por su propia cuenta. Quiero mostrarle una gráfica a partir de una información de nuestro colega Martín Hidalgo, que nosotros hemos resumido de la siguiente manera. Él lo que ha hecho es sumar todos los votos que tendrían las bancadas de oposición o de centro, digamos, ¿no? Las de oposición o de centro, si todas votaran a favor de una vacancia, esto es lo que ocurriría, sumando los votos de Fuerza Popular, de Avanza País, Renovación, APP, Acción Popular, Somos Perú, Podemos, ¿no? Y los no agrupados, 84 votos. 84 votos. Faltarían 3. Y esos 3, en el cálculo que hace, vayamos al siguiente cuadro, me parece, que es el que habla de la posibilidad de obtener esos 3 votos de... Este es el voto duro que tiene el presidente, las bancadas, ¿no? Perú Libre y las que se han desprendido de Perú Libre con su división, pero está el bloque magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático y está Perú Bicentenario, donde se encuentran los 3 congresistas de Juntos por el Perú, que ellos podrían ser los que inclinen la vacancia. ¿Es posible eso? Sí. Y va a ser más posible el día que todos los ciudadanos, la prensa, le preguntemos todos los días a los congresistas, por ejemplo, de lo que era Juntos por el Perú, ¿no es cierto? A la congresista Bueno, pero Bazán, ahí está Roberto a los- Sánchez. al congresista, está Roberto Sánchez, pero hay otros congresistas. Que es está el ministro congresista Raimundo, de está este la gobierno y que congresista, está mencionado dentro de la está la carpeta congresista fiscal. Bazán, está el congresista Balcázar. En Perú Libre también hay congresistas que, y yo creo que deben de reflexionar y hay que hacerlos, por eso hay que hacerlos, hay que preguntarles frente a la ciudadanía cuál va a ser su actitud. Yo estoy seguro que esos 3 votos que faltan se van a convertir en 7 o 10 votos más. ¿Usted siente que hay descontento, por ejemplo, en las bancadas que apoyaron de manera más firme al presidente en el inicio del gobierno? Es sintomático, por ejemplo, el tema que pasa en Acción Popular, ¿no? No, Entonces, pero Acción Popular está en la cuenta anterior. sí, pero digo... Pero en esta que es... Pero hace una semana no estaba, ¿no? Claro, que es el voto duro. Me refiero a lo del voto duro. ¿De dónde se podría? ¿Usted cree que Perú Libre, por ejemplo, podría tener algún congresista creo que que sí. vote a favor de la vacancia? Yo creo que sí.
Y creo que ese no es un ¿Y voto... lo cree en base a qué? Creo en base a lo que escucho, a lo que los veo, y lo que tenemos que hacer, Mávila, es con inteligencia llevarlos a la reflexión. No empujarlos contra la pared, no acusarlos, no decirles, sí, presionarlos de la opinión pública, hacerles ver y hacerles reflexionar, porque de esa manera, y yo estoy seguro que se van a conseguir los votos. Y cuando estemos alrededor de los 70 y tantos, van a darse cuenta que el momento histórico les exige y les pide estar del lado de la justicia. De acuerdo. Quería referirme ahora a unas imágenes que hemos grabado y que se han difundido, por supuesto, en el noticiero del presidente de la República hoy en el patio de honor de Palacio de Gobierno. El presidente estuvo acompañado por los licenciados de las Fuerzas Armadas. Y en algún momento tomó el micro uno de los reservistas y dijo que él estaba de acuerdo en ponerse en insurgencia. Yo me refería al inicio del programa en la introducción con los ataques que nuevamente el presidente ha hecho a la prensa. Uno ya está curtido, me parece. Uno está curtido porque este ha sido el comportamiento del presidente desde un inicio, pero va creciendo la ferocidad, digamos, con la que el presidente o el ímpetu con el que el presidente ataca a esto. Y yo no lo dice, a ver, desde la prensa, sino desde el respeto a la libertad y a la opinión distinta, a la tolerancia, a la crítica que el presidente no está permitiendo, ¿no? Cuando acusa, por ejemplo, a la fiscal o cuando señala que hay colaboradores pagados para que una fiscal lo denuncie, cosas que ya al mismo tiempo revelan una suerte de desesperación. Pero vayamos a las imágenes para que usted me diga qué es lo que analiza o puede leer del presidente y de la actitud del gobierno en esto que ha ocurrido el día de hoy en el Palacio de Honor de Palacio. Creo que hemos venido, es hora de salir a las calles y decir que aquí estamos, tanto al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial. Señor Presidente de la República, si en caso no se pone de acuerdo, creo que todos los licenciados estamos de acuerdo para ponernos en insurgencia, lo que la Constitución manda. Correcto, pero este licenciado, es reservista, que hizo uso de la palabra, le entrega luego el micro al presidente Castillo. Y el presidente Castillo también asiente a ese discurso. Es decir, hay una incitación a la violencia, diría usted. Bueno, lo que hay que decirle al señor que lo que está haciendo ahí es un delito y no es insurgencia, se llama sedición. Estamos viendo ahí las imágenes, bueno, él comparte, él puede tener una opinión. Le comparte, le da el micro. Yo creo que el señor Castillo está atentando contra las instituciones fundamentales de nuestra democracia. Cuando un presidente escucha que alguien está diciéndole que quiere disolver el Congreso o tomar el Congreso o hacer insurgencia, lo que debería decir es que usted respete la Constitución. Un presidente que habla así de la fiscal de la Nación, por más que lo haya acusado, está destruyendo la base de la República. Está incurriendo en algún tipo de falta, delito, infracción constitucional, yo creo más que, allá de sí, revelar lo que hemos considerado aquí un perfil autoritario y poco tolerante, por decirlo menos. Fíjate, Mávila, yo creo que él está al borde y habría que analizar de caer en otra de las causales de vacancia. El 117 dice al final cuando el presidente de la República impide la reunión o funcionamiento del Congreso. Son dos cosas. Reunión es reunión física, pero funcionamiento es que con acciones yo quiera impedir que el Congreso haga sus funciones. Por ejemplo, las acciones de amparo que quiso poner equivocadamente y mal asesorado estaban cuestionando las acciones de la Comisión de Fiscalización. Eso es impedir el funcionamiento del Congreso. El recurso de amparo que presentó para declarar nulas las investigaciones de la Comisión de Fiscalización, para pedirle al congresista Ventura que se abstenga de investigarlo. Eso es un acto de impedir el funcionamiento del Congreso, porque el funcionamiento de una comisión es el funcionamiento del Congreso. El presidente Castillo lo que está haciendo es lo que desde la izquierda se le llama agudizar las contradicciones. En eso es
en lo único que son expertos, en la izquierda extrema. En Ahora, agudizar si para me, que si me permite, para que si me exista permite un comentario, violencia. yo creo que está excediendo o que va por un carril distinto al tema de izquierdas, derechas. Yo creo que Bueno. aquí uno puede respetar las distintas posiciones, pero el presidente cada vez nos revela que no las respeta, que no respeta la libertad de expresión, al margen de la opinión que usted o cualquier Y al margen ciudadano de su ideología. pueda tener, y al margen del pensamiento político que pueda tener cualquiera de los que nos está viendo en este momento y del gusto que pueda tener por uno u otro medio, o por uno u otro partido, o por uno u otro congresista. Incluso discutir la competencia de la Fiscalía para investigar al presidente. El presidente es intolerante al punto de llegar al autoritarismo y a un comportamientos que se parecen mucho al de los dictadores. Y es una práctica que se repite y que la hace el presidente del Consejo de Ministros, sus ministros, cuando uno ha escuchado las declaraciones que hicieron ante la prensa extranjera, que un ministro de Estado hable e insinúe las vinculaciones de la fiscal de la Nación con el narcotráfico. Una fiscal que ha demostrado eficiencia y que ha demostrado rápidamente la decisión de iniciar una investigación que es histórica. Es la primera vez que un fiscal acusa a un presidente en nuestro país. Y repito, lo que hay que preguntarles a los congresistas todos los días, cuándo van a firmar y apoyar la vacancia, y hay que iniciar esa campaña, que es una campaña que ha partido de varias bancadas. El congresista Málaga, está el congresista Anderson, el congresista Montoya, nuestra bancada de Fuerza Popular, y queremos allí insistir permanentemente. Bien, quería presentarle una nota, no sin antes decir que de hecho la Constitución también, como está en este momento, le plantea un reto al Congreso. Hay reformas que incluir, probablemente hacer modificaciones o precisiones en el 117, mirando de cara a futuro, porque en el escenario que usted plantea se vacaría el presidente, pero persistiría este blindaje, como se ha interpretado, que tendría el presidente. No se corregiría esa falta de precisión o de ajuste de la Constitución que podría repetirse, porque nuevamente podemos tener a un presidente y a otra fiscal u otro fiscal investigando hechos en la más alta esfera de poder. Vamos a presentar una nota que ha preparado nuestro reportero Alonso Ávila sobre lo que viene ocurriendo en el etnocacerismo. Tenemos a continuación el testimonio de Sacha, el líder reservista que se ha rebelado en contra de Antauro Humala y que denuncia las verdaderas intenciones junto al gobierno del profesor Pedro Castillo. ¿Quién nos financia exactamente? ¿Ustedes mismos? Nosotros, pregúntale a cada uno, todos hemos venido con la nuestra. ¡Viva el Perú! ¡Viva el presidente de la República! Nosotros, como licenciados de la Fuerza Armada, nos encontramos en la parte media. Nosotros hace poco hemos hecho un pronunciamiento, hemos llamado la atención al Poder Legislativo, al Ejecutivo. Dicen no apoyar al Ejecutivo, pero sus arengas dicen todo lo contrario. Mientras cientos de reservistas de las Fuerzas Armadas sostenían por segunda vez una reunión con Pedro Castillo, desde las entrañas de los reservistas, un rebelde alzaba su voz de protesta. Él sigue negando que es inocente y que todo esto es una mentira, pero sin embargo todo está a luz. O sea, se está viendo las investigaciones y realmente nosotros, no solamente como licenciado de las Fuerzas Armadas, sino también como ciudadano, no estamos de acuerdo con este gobierno de Castillo, ¿no? Eddie Villarroel, o conocido como Sacha, es presidente nacional del movimiento de reservistas y licenciado de las Fuerzas Armadas. Él denuncia una alianza entre Pedro Castillo y Antauro Humala. Con esta alianza va a ser peor el país. O sea, no estamos yendo al abismo, estamos yendo al caos. Y es por eso que necesitamos despertar. Sacha toma distancia de las intenciones políticas a las que Antauro quiere inducir a los reservistas en todo el país. Es así que junto a 20.000 licenciados de las Fuerzas Armadas a nivel nacional
anuncia su distanciamiento con el líder del etnocacerismo. Antauro Humala no es el que representa a todos los licenciados de las Fuerzas Armadas y los reservistas a nivel nacional. Muchas de nuestras organizaciones, tanto asociaciones también de licenciados, no estamos de acuerdo en la posición que está poniendo Antauro. En este escenario semicastrense o cuasi castrense, que parece que lo envalentona el señor Pedro Castillo. Creo que otra vez es una puesta en escena, ¿no?, valiéndose o aprovechando de que está en un escenario donde el protagonismo sin duda fue de reservistas o licenciados de las Fuerzas Armadas, y pues en ese contexto Pedro Castillo camaleónicamente asume todo este discurso, toda esta narrativa, ¿no?, bravucona, envalentonada. Pero Sacha tiene más que contar. El reservista, quien también fue parte de las filas del etnocacerismo, afirma que la presencia de más reservistas en Lima no es casualidad. Ante una inminente tercera moción de vacancia que se cocina en el Congreso contra Pedro Castillo, el presidente necesitaría de una fuerza de choque que lo defienda en las calles. Con esta alianza va a ser peor el país. O sea, no estamos yendo al abismo, estamos yendo al caos. Y es por eso que necesitamos despertar y necesitamos organizarnos nosotros, y aquí estamos para dar el pecho y ponernos al frente, digamos, de esta lucha. Sin embargo, en boca de los reservistas convocados a Palacio, ya se escucha fuertemente que entregarán su vida en las calles, como lo dijo el presidente Castillo hace algunos días. Hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre. No tiene respeto. Pero acá estoy. Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer. Nosotros estamos viniendo para defender el Estado de Derecho, que no tanto sangre, sudor y lágrimas nos ha costado. Y si eso significa pues respaldar al presidente, ¿qué puedo hacer? Pero no todos los reservistas le creen al discurso del profesor. Eddie Villarroel, o Sacha, ya se enfrentó alguna vez a los aliados políticos de este gobierno. Él denunció a Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón, a quienes señaló de haber sido financiados por Sendero Luminoso para crear Perú Libre. Ahora lanza toda su artillería contra Pedro Castillo y el que sería su nuevo aliado, Antauro Humala. Él sigue negando que es inocente y que todo esto es una mentira, pero sin embargo todo está a luz. O sea, se está viendo las investigaciones y realmente nosotros, no solamente como licenciado de las Fuerzas Armadas, sino también como ciudadano, no estamos de acuerdo con este gobierno de Castillo, ¿no? Desde un punto de vista político, está condenado, ¿no?, o asediado por las fracturas, los cismas, las divisiones, y eso está expuesto evidentemente a que los cismas, las discrepancias, las rupturas sean pan casi de todos los días, y es lo que seguramente vamos a ir viendo en el transcurso de esta aventura. Tras la separación de Sacha de Antauro, hoy nace un nuevo partido etnocacerista, al que han llamado Runamasi, el movimiento político que se revela a la que sería la alianza entre Antauro Humala y Pedro Castillo. Bueno, uno de los que habló durante la nota que vieron ustedes de Alonso Dávila es precisamente el reservista que vimos hoy en Palacio de Honor, en el patio de honor, perdonen, de Palacio de Gobierno, haciendo uso del micrófono, llamando a la insurgencia, decía él, acompañando al presidente de la República. Luego le alcanza el micro, el presidente asiente y lo hemos analizado con el congresista Hernando Guerra García. Un comentario sobre lo que acabamos de ver. Yo creo que lo que el presidente debe saber es que si el Congreso de la República es atacado, si los congresistas de la República son atacados, si son impedidos de hacer sus funciones, de reunirse, si se quiere disolver el Congreso a la fuerza,
en un segundo estará en la causal de ser vacado también. Y si algo sucede, será la responsabilidad de un presidente irresponsable. ¿Cree que es el plan cuando está conversando con los reservistas? Yo no creo que él tenga ni siquiera mucha de esa valentía que dice tener Castillo. Pero si algo sucediera, él es el responsable por azuzar esto. Y será responsable penalmente si este tema cuesta vidas o agresiones físicas a las personas. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros. El Congreso, por cierto, tiene un reto enorme, porque si hay algo que está haciendo también el presidente Castillo es aprovechar las desigualdades y las carencias de algunos sectores, ¿no?, para canjear, digamos, apoyo, aprovecharse precisamente de esas necesidades para decir, ok, pídanme lo que ustedes quieran, yo se los doy a cambio de apoyo político. Y eso no cabe, ¿no? Está el reto de modificar, por supuesto, o de afinar el tema constitucional, pero también el trabajo del Congreso de nuevamente congraciarse y ganarse el respeto de la ciudadanía. Le agradezco que haya estado con nosotros, muy amable. Gracias. Bueno, vamos a continuar.